Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Minero y soy estudiante de sexto semestre de terapia física. Hoy les voy a hablar sobre anatomía y fisiología del pulmón. Para empezar, vamos a ponernos un poco filosóficos, si el maestro me lo permite. Y sabemos que si no respiramos, pues morimos. Pero alguna vez se han preguntado por qué la respiración o el aliento desde los tiempos pasados ha sido considerado como algo divino. En la tradición que nosotros conocemos, que es la católica o judeocristiana, Adán fue moldeado del barro, pero lo que realmente le dio vida fue el aliento que Dios insufló en él. En muchas culturas la respiración simboliza la esencia de la vida misma, pero más allá de las interpretaciones filosóficas y espirituales, ¿qué es realmente la respiración? Desde un punto de vista fisiológico, cómo el simple acto de inhalar y exhalar sostiene cada una de nuestras células y nos mantiene con vida. Hoy vamos a responder esa pregunta explorando la anatomía y fisiología del pulmón, analizando sus estructuras, funciones y la impresionante coordinación de nuestro cuerpo para obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿por qué respiramos? Seguramente la respuesta sea para vivir, pero ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alveolos. En los alveolos es donde se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay dentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio, ¿sí?, ocurre mediante un proceso llamado difusión, ¿sí?, en el que las moléculas se desplazan desde donde están las concentradas hacia donde están las menos concentradas. El oxígeno es transportado por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro en el cual se une al oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? ¿Sí? En las células los alimentos liberan energía. Al ser oxidados en el proceso de respiración celular, ¿sí?, que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. ¿Sí? El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo capilar y es liberado en la respiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo puede funcionar correctamente. ¿Sí? Para que esto suceda, el aparato respiratorio debe realizar varias acciones, entre ellas ventilación pulmonar, que es el movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones, intercambio gaseoso, en los alvéolos el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono se elimina. Transporte de gases. La sangre transporta oxígeno y dióxido de carbono a través de la hemoglobina. Regulación del pH. Controla la cantidad del CO2 en la sangre para mantener el equilibrio ácido-base. La fonación. Permite la producción de la voz a través de las cuerdas vocales. Y 6. Protección. Filtra partículas, humidifica el aire y produce reflejos como la tos o el estornudo. Bueno, pero para empezar esto, quizás lo que primero que debemos responder es qué es la respiración. Y la respiración no es más que el proceso por el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. ¿Cuáles gases puntualmente? Pues el dióxido de carbono y el oxígeno. Un dióxido de carbono que será expulsado del cuerpo a cambio de obtener oxígeno. ¿Y por qué respiramos? Por dos razones. La primera de ellas, para poder obtener energía en forma de ATP, como lo vimos, con la ayuda del oxígeno y para eliminar el dióxido de carbono. El oxígeno nos permite obtener el ATP porque es la última pieza del gran rompecabezas de la maquinaria celular para sintetizar estas moléculas de ATP. Y el dióxido de carbono, por su parte, debe ser eliminado porque en altas concentraciones es altamente tóxico. Entonces, más o menos, eso es la respiración. Sin embargo, ahora que vamos a profundizar más en lo que es la fisiología respiratoria, debemos comprender cuáles son las fases de la respiración. De esta forma nos encontramos con 5 fases, ¿sí? La ventilación, la difusión de gases, el transporte de gases, el intercambio gaseoso tisular y finalmente la utilización del oxígeno. Por los tejidos, por los tejidos. Aquí trataré de abordar cada una de ellas para comprender en su totalidad el proceso por el cual logramos respirar. Pero antes, para poder entender los procesos fisiológicos, tal vez deberíamos rebobinar y recordar cuáles son las estructuras que están implicadas en la ventilación.
Entonces, ¿en dónde ocurre la ventilación? En la vía respiratoria superior e inferior. Como podemos ver en esta imagen, aquello que va a delimitar la vía respiratoria superior e inferior es el cartílago cricoides. Arriba de este encontraremos la vía superior y debajo de este la vía inferior. Entonces, hablemos de algunos aspectos anatómicos muy breves que nos serán útiles más adelante para poder entender los aspectos fisiológicos. La vía respiratoria superior está conformada por las fosas nasales, por el tracto bucal y por la laringe. Esa faringe a su vez se subdivide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Entonces la nasofaringe no es más que la región más posterior de la cavidad nasal, la orofaringe es la región posterior de la cavidad oral y la laringofaringe es la región inmediatamente inferior a la orofaringe, que va a dar entrada hacia la faringe, que esta es la puerta a la vía propiamente respiratoria inferior. A la orofaringe podemos encontrar dos posibles conductos, el esófago que se encuentra posteriormente y la laringe que si seguimos su camino dará lugar a lo que es la tráquea. Entonces, cuando el aire entra, puede hacerlo a través de la cavidad nasal, llegando hasta la nasofaringe, o a través de la cavidad oral, llegando hasta la orofaringe. Aquí se encuentran y siguen su camino a través de la laringofaringe, para luego ingresar a través de la faringe y seguir su camino hacia la respiración inferior. Cuando alcanzamos la laringe, nos encontramos con que esta es una estructura predominantemente cartilaginosa, y a su vez está conformada por distintos tipos de cartílagos. Así podemos encontrar la epiglotis. El cartílago tiroides, también conocido popularmente como la manzana de Adán, el cartílago cricoides es el límite inferior de la vía respiratoria superior, y al interior, hacia la luz de la vía aérea, los cartílagos aditenoides, que en su porción más distal dan lugar a los cartílagos corniculados. La principal función de la laringe radica en ser capaz de alejar la comida de la vía aérea y de producir la fonación. Ahora, ¿cómo logramos que la comida que digerimos no se vaya por la vía aérea? Eso lo logramos gracias al cartílago epiglotis. La epiglotis, como podemos ver en esta imagen, cierra el camino a través de la vía aérea durante la deglución. Y en el momento de la respiración, cuando inspiramos, abre la vía aérea permitiendo que el aire pase. Si nosotros viéramos la vía aérea superior a través de un corte transversal, que es probablemente como lo veríamos a través de una nasolaringoscopía, podríamos encontrar los cartílagos ubicados de esta forma. La epiglotis anteriormente, los cartílagos corniculados, que dijimos que eran la porción final de los cartílagos aditenoides, y encontrarían también las cuerdas bucales, que pueden ser o falsas o verdaderas, y que son más bien pliegues que a través de la vibración permiten que se produzca la fonación. Cuerdas bucales junto a los cartílagos aditenoides forman la estructura más estrecha de la luz de la laringe, que es lo que conocemos como la glotis. Ahora, una vez que hemos superado la laringe y hemos alcanzado la tráquea, nos encontramos en la vía respiratoria inferior, ¿sí? A su vez, esta vía respiratoria inferior se subdivide en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alveolos. La tráquea, como podemos ver en esta imagen, es un tubo que se continúa desde la laringe hasta la división en bronquios primarios y que está compuesto por 15 o 20 anillos cartilaginosos en formas de C o de U, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un corte transversal de la tráquea, encontraríamos lo que vemos en esta imagen. Lo que vemos en esta imagen hacia la luz, encontraríamos todos los hilos encargados de movilizar las secreciones y el moco. Y la pared de la tráquea sería conformada en la porción anterior por un anillo cartilaginoso hialino. Y en su porción se encontraría, desprovisto de cartílago, lo que permite que el alimento que atraviesa a través del esófago pueda pasar sin ninguna obstrucción mecánica. Si hiciéramos un corte sagital, ¿sí?, podríamos ver cómo la tráquea posee glándulas mucosas, células calciformes y células ciliadas, encargadas de producir el moco, que será responsable de movilizar las secreciones con ayuda de los cilios hacia el exterior. Si continuamos con nuestro camino hacia el interior de la tráquea, nos encontraremos con la bifurcación de la misma, con un punto que se conoce como la carina. Después de ella daremos lugar a los bronquios principales, bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Cuando continuamos nuestro camino hacia el interior por la tráquea, nos encontramos entonces con esa bifurcación en dos bronquios principales. El bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, pero estos bronquios a su vez se van a dividir más en lo que conocemos como los bronquios lobares. Y los bronquios lobares reciben su nombre porque son los que van a llevar el aire a los lóbulos pulmonares. Los pulmones se dividen en lóbulos entonces.
En el caso del pulmón derecho, este se divide en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo se divide en el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, para cada uno de estos lóbulos tendremos un bronquio lobar. Así, el bronco derecho se divida en tres bronquios lobares y el bronquio principal izquierdo se subdividirá en dos bronquios lobares. Ahora se torna un poco más complejo porque cada uno de los lóbulos pulmonares está compuesto por segmentos. Eso quiere decir que cada uno de los bronquios lobares volverá a subdividirse en lo que serían los bronquios segmentarios. Y estos bronquios segmentarios llevarán el aire a cada uno de estos segmentos de esta forma para que el lóbulo superior derecho se subdivida en tres bronquios segmentarios. Para el lóbulo medio se subdividirá en dos bronquios segmentarios y para el lóbulo inferior se subdividirá en 5 bronquios segmentarios. Damos un total de 10 bronquios segmentarios para el pulmón derecho, y el pulmón izquierdo, el bronquio lobar superior se subdividirá en 3 bronquios segmentarios y el bronquio lobar inferior se subdividirá en 5 bronquios segmentarios, teniendo de esta forma 8 bronquios segmentarios en el pulmón izquierdo. Todo esto lo podemos ver brevemente en esa tabla. Tráquea. Se dibuja en el bronquio principal derecho e izquierdo. Bronquio principal derecho se divide en bronquio lobar superior, lobar medio y lobar inferior. Y bronquio principal izquierdo se subdivide en su propio lobar superior y lobar inferior. Los bronquios lobares del pulmón derecho se subdividirán en 10 segmentarios y los bronquios lobares del pulmón izquierdo se subdividirán en 8 segmentarios. Ahora, este proceso de ramificación continúa hasta llegar hasta 23, o 24 generaciones de bronquios, y más o menos desde la primera a la séptima generación los conoceremos como bronquios. Posteriormente, de la octava a la 16ª generación, los llamaremos bronquiolos, y finalmente de la 17ª a la generación adelante, hablando de los bronquiolos terminales, y las últimas generaciones corresponderán a los sacos alveolares. Las diferencias entre estas generaciones es que a medida de que comienzan a ramificarse, esta vía aérea comienza a perder cartílago y músculo, la pared de estos bronquios, para que finalmente llegue a bronquiolos terminales, que carecen de cartílago y carecen de músculo, y son exclusivamente epitelios respiratorios De esta forma, las primeras generaciones corresponderán a una zona meramente de conducción, es decir, un espacio muerto anatómico. Muerto porque no hace intercambio. Sin embargo, las últimas generaciones, como ya no tienen cartílago y no tienen músculo, y son meramente epitelio respiratorio, se conocerán como la zona respiratoria donde ocurre el intercambio gaseoso. Esta imagen nos ilustra entonces eso de lo que hablábamos, la zona de conducción y la zona respiratoria. Así, estos últimos bronquiolos terminales que dan lugar a los sacos alveolares serán las zonas donde ocurrirá el intercambio gaseoso. Ahora que ya hemos alcanzado los alveolos y que sabemos qué son los sacos terminales del árbol bronquial, en donde ocurre un intercambio gaseoso, trataremos de entender cómo funciona esta unidad funcional del pulmón. Los alveolos están compuestos por diferentes tipos de células: los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, y los macrófagos alveolares. Los neumocitos tipo 1 conforman más o menos el 90 al 95% de la membrana alveolar, y son este epitelio respiratorio encargado de llevar a cabo el intercambio gaseoso. Aquí podemos evidenciar esos neumocitos tipo 1. Estos son los que se encargan de permitir que ocurra el intercambio gaseoso. Pero también tenemos otros neumocitos, que son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son responsables de sintetizar el surfactante pulmonar, y que además se encargan de reabsorber sodio y agua para evitar que se produzca edema pulmonar. Es decir, la acumulación de líquido alveolar, ahora sí nos vamos a dar cuenta del intercambio gaseoso que ocurre en los vasos pulmonares pequeños, que son pequeños capilares pulmonares que se encuentran con esas células epiteliales respiratorias, y están tan cercas y son tan delgados que permite que se dé esa difusión de gas, y de esa forma se completamos estos aspectos anatómicos. Bueno, ahora vamos a hablar así de cómo fisiológicamente la primera fase de la respiración, que es la ventilación. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la mecánica ventilatoria? La mecánica ventilatoria se dividirá más o menos en dos procesos, ¿sí? La inspiración y la expiración. La inspiración no es nada más que el proceso por el cual el aire entra lleno de oxígeno a los pulmones, mientras que la expiración es el proceso por el cual sale el aire lleno de dióxido de carbono. Hablando de la inspiración,
Para que el cuerpo pueda lograr que ingrese aire desde afuera hacia los pulmones, debe generar alguna u otra forma de fuerza de succión que atraiga el aire que se encuentra afuera hacia el interior. Para ello vamos a tener que usar dos variables importantes, la presión atmosférica y la presión intrapulmonar. Si la presión intrapulmonar es menor a la presión atmosférica, lo que va a ocurrir es que por gradiente de presión, el aire va a tender a entrar al interior de los pulmones. Para intentar equilibrar estas presiones, por lo tanto, para poder inspirar, necesitamos que la presión intrapulmonar sea menor a la presión atmosférica. La presión atmosférica, o sea, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Para poder lograr la inspiración, la presión intrapulmonar debe alcanzar una presión de 757 milímetros de mercurio. ¿Y eso cómo se logra? Para poder disminuir la presión en los pulmones se hace un aumento del volumen pulmonar. Si el volumen pulmonar aumenta, las moléculas que se encuentran en los pulmones chocan menos veces contra la pared, que es la definición de presión. Entonces, si yo aumento el volumen pulmonar, la presión va a disminuir. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para que el volumen pulmonar aumente con ayuda del músculo más importante de la ventilación, que es el diafragma? El diafragma, al contraerse, lo que va a hacer es descender y en su descenso va a ampliar el volumen de la cavidad torácica, permitiendo que la presión intrapulmonar disminuya y facilitando la entrada del aire hacia los pulmones. No obstante, el diafragma no es el único músculo respiratorio de la inspiración. Tenemos también a los músculos intercostales externos, a los músculos intercostales paraesternales, que juntos su función va a ser elevar las costillas, para así ampliar la cavidad torácica y disminuir todavía más la presión. Si una persona hace una inspiración forzada, va a hacer uso de los músculos accesorios. La inspiración de los músculos son los músculos escalenos, los el esternocleidomastoideo, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el pectoral menor, los músculos serratos y el trapecio. Que la contracción de todos estos va a ampliar todavía más la capacidad torácica, facilitando que entre todavía más aire allí. Es así como vemos en esta imagen, en las flechas azules, cómo esos músculos de la inspiración y los músculos accesorios al contraerse lo que van a hacer es ampliar el tamaño de la cavidad torácica, ya que por ejemplo si las costillas se elevan, la cavidad torácica se expande en un sentido lateral y si el esternón gira hacia arriba, la cavidad torácica se expandirá en sentido anterior. Como decíamos, la presión intrapulmonar debe ser de 757 milímetros de mercurio, es decir, estar 3 por debajo de la presión atmosférica para que el aire entre en los pulmones y esto entonces sería la inspiración. Ahora, ¿cómo es la expiración? La expiración es el proceso totalmente contrario. Entonces ahora lo que nosotros vamos a buscar es que la presión intrapulmonar sea mayor a la presión atmosférica, de tal forma que el aire tiende a salir de los pulmones por gradiente de presión. Entonces para ello vamos a buscar que la presión intrapulmonar sea de menos de 773 milímetros de mercurio, siendo mayor que la presión atmosférica, y para ello usaremos nuevamente al diafragma. Sin embargo, esta vez el diafragma no se va a contraer, sino que se va a relajar, y su relajación lo que produce es un ascenso del diafragma. Con ello, el volumen pulmonar se disminuye, aumenta la presión y facilita la salida del aire por fuera de los puntos, así como en el caso de la inspiración. También tenemos músculos de la inspiración, pero aquí hay que hacer una aclaración. La inspiración, a diferencia de la expiración, es un proceso activo, es decir, requiere gasto de energía. ¿Por qué? Porque se está contrayendo el músculo del diafragma, está gastando energía para la contracción muscular, mientras que la expiración es un proceso pasivo, porque no requiere la contracción de ningún músculo, sino solo es su relajación. Y además, se ve favorecido por elasticidad pulmonar. Este concepto lo hablaremos un poco más adelante. Pero tengamos en mente ahora, también contamos con músculos accesorios para hacer una expiración forzada. Y cuando hablamos de expiración forzada, en este caso, sí habría gasto de energía. Pero una respiración en reposo no tendría por qué gastar energía. Los músculos accesorios son los rectos abdominales, los músculos oblicuos mayores, menores y transversos, y los músculos intercostales internos. Así, en esta imagen, ahora en las flechas verdes podemos apreciar cómo estos músculos intercostales internos, rectos abdominales y oblicuos abdominales favorecen que el diafragma se eleve, disminuye el volumen pulmonar y aumenta la presión intrapulmonar. Así, si las costillas se comprimen, la cavidad torácica se estrecha de igual forma. El esternón gira hacia abajo, la cavidad torácica va a contraerse en sentido posterior,
disminuyendo el volumen de la cavidad torácica, y de esta forma la presión intrapulmonar aumenta 3 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica, haciendo que el aire salga de los pulmones. De esta forma, la ventilación se resume en esta imagen. En reposo, la presión atmosférica y la intrapulmonar son iguales, por lo tanto no hay flujo de aire cuando el diafragma se contrae. Desciende, aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión y entra pulmonar, lo cual favorece el gradiente de presión, haciendo que el aire entre el aire a los pulmones. Y finalmente, cuando el diafragma termina por relajarse, asciende nuevamente, reduce el volumen de la cavidad pulmonar, aumenta la presión intrapulmonar y favorece la salida del aire, y este círculo se repite varias veces para permitir que el proceso fisiológico de la ventilación. Bueno, ahora que también puede ajustarse esta ventilación, ¿y de qué depende de ello para ello? Bueno, debemos recordar dos variables fundamentales, la elasticidad y la destensibilidad. La elasticidad se define como la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que le altera, mientras que la distensibilidad es la propiedad de un cuerpo sólido para cambiar su forma cuando le altera una fuerza. Entonces, observemos esta imagen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una banda elástica, un caucho que nosotros jalamos, ese proceso de jalar el caucho genera la distensión en un cuerpo sólido que cambia su forma con una fuerza que lo altera, que en este caso son las manos. Y la elasticidad es la capacidad que tiene ese caucho para retornar a su forma normal. Es común confundirse estos dos conceptos, por tanto, es pertinente que quede muy claro. De esta forma, la distensión sería una propiedad que favorece a la inspiración, mientras que la elasticidad sería una propiedad que favorece a la expiración. Ahora vale la pena preguntarse por qué el tejido pulmonar es elástico. Y basta entonces con ver la fotografía de un pulmón cuando el pulmón y todo ese tejido de color salmón, de color rosa, pues no es muy claro realmente ese tejido a qué corresponde. Pues cuando miramos toda la anatomía, realmente de lo que habíamos hablado, era de bronquios, bronquiolos, sacos alveolares, pero todo esto que rodea es la parenquima pulmonar. ¿Qué es entonces? Esto que estamos viendo de color salmón rosa no es más que tejido conectivo pulmonar. Este tejido conectivo pulmonar está formado por colágeno y por elastina. La elastina es una proteína que permite que el pulmón tenga esa propiedad de elasticidad, y por lo tanto sería lógico pensar que cuando hay compromiso de estas dos proteínas, ya sea elevando la cantidad de colágeno o disminuyendo la cantidad de elastina, podríamos tener diferentes procesos patológicos. En esta gráfica nos muestra cómo un estado normal del pulmón con 30 centímetros de agua de presión es capaz de lograr 4 litros de capacidad vital. Pero si lo comparamos con situaciones patológicas como el efisema o la fibrosis, esto varía entonces. El efisema, que es una condición patológica donde las membranas alveolares se rompen y tenemos un compromiso de la elastina. Lo que va a ocurrir es que los pulmones difícilmente puedan aplicar su propiedad de elasticidad y por lo tanto les va a costar mucho trabajo retornar a su estado normal. Luego la inspiración no va a ocurrir fácilmente y el aire va a quedar atrapado dentro de los pulmones. Eso es lo que ocurre brevemente en el efisema. Ahora, en la fibrosis ocurre el proceso totalmente contrario. Hay un exceso de colágeno, un proceso que puede distenderse fácilmente. Entonces, vamos a requerir mucha presión para que mi pulmón pueda inspirar, y aún así no llega a lograr la capacidad vital que tendríamos cuando está funcionando normalmente. Y por esta razón es vital tener estos dos conceptos claros. Y bueno, ya que estamos hablando de propiedades que favorecen la mecánica ventilatoria, es la elasticidad la única fuerza que opone a la dispensabilidad en el pulmón, ¿no? Hay otra propiedad muy importante que es la tensión superficial. Bueno, ahora vamos a ver lo que son volúmenes y capacidades pulmonares. Este tema es muy importante para poder entender mejor la fisiología respiratoria y después de entender o comenzar a estudiar la patología respiratoria, entender la espirometría. Entonces recordemos que el pulmón es un órgano paraquentimatoso, o sea, de tejido conectivo, cuya función es la de ser un globo. Literalmente se infla de aire, permite el intercambio de gases a nivel alveolo-capilar para poder oxigenar la sangre y también eliminar el proceso de dióxido de carbono. Pero ese pulmón no se infla por completo ni se desinfla por completo durante las respiraciones, sino que maneja distintos volúmenes requiriendo de estos requerimientos que necesita. Entonces podemos ver en esta gráfica que compara el eje vertical es el volumen y el eje horizontal es el tiempo. Entonces si una persona normalmente está respirando en reposo, es decir, esta gráfica compara el eje vertical es el volumen y el eje horizontal es el tiempo. Entonces si una persona normalmente está respirando en reposo, es decir, tú estás viendo
tranquilamente la tele y eso, pues no estás hablando o estás dormido, manejamos volúmenes de 500 mililitros. Esto sería inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y eso se llama el volumen corriente, que apenas son 500 mililitros. O sea, solamente esto lo utilizamos cotidianamente. Pero si nosotros quisiéramos inspirar lo más que podamos, o sea, por ejemplo, queremos meternos bajo la piscina a bucear y tomamos todo el aire que podemos, ese es un volumen de reserva inspiratoria, que ya equivale a unos 3000 litros. O sea, es mucho para que el corriente, y es el que permite tomar esa bocanada de aire para aguantar por más tiempo. Después, abajo de los 500 mililitros tenemos el volumen de reserva expiratoria, que sería lo contrario, sería después de lo que normalmente exhalamos. Ese poquito más podríamos exhalar, ya casi para quedarnos sin aire, que sería el que esté aquí, es de 100 mililitros. Y finalmente, el volumen residual, que es el que está acá, aquí de este lado. Acceder a este volumen que le da la forma a los pulmones siempre está ahí. O sea, por más que queramos exhalar o botarlo, no podemos hacerlo. Y que esto solamente lo perdería al estar muertos, porque la verdad es que siempre va a estar ahí dándole la forma al pulmón. Bueno, las capacidades son el resultado de la suma de los volúmenes, y tenemos cuatro de la misma forma. Así como tenemos cuatro volúmenes, tenemos cuatro capacidades, que son la capacidad inspiratoria, que resulta de la suma del volumen de corriente más volumen de reserva inspiratorio, o sea, 500 más 3000 serían 3500. La otra es la capacidad residual funcional, que es la suma de volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que sería todo lo que se ve aquí abajo. Y este de acá sería de 100 a 10 a 1000, ¿sí? Es más importante la capacidad vital que la capacidad que el pulmón tiene máxima de la persona viva. Es decir, lo que el volumen que nosotros podemos manejar voluntariamente, que serían estas tres de arriba, ¿sí? La reserva inspiratoria, la corriente y la reserva respiratoria, que sumadas dan 4600, que es todo lo que nosotros voluntariamente podemos mover de aire de nuestros pulmones. Y si sumamos estas tres últimas, sería el volumen residual. Sería la capacidad pulmonar total, que no la podemos ver en su totalidad, pero sería del tamaño, o mejor dicho, el volumen que puede caber en un pulmón es de 5800 mililitros. Ahora, hay otros volúmenes importantes. Para recordar que en la fisiología respiratoria, que son el volumen respiratorio minuto, que es la frecuencia respiratoria no cardíaca, ¿sí? Es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Lo normal serían 6 litros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona respirando en reposo debería de manejar sus pulmones un volumen de 6 litros en un minuto. Si es que fuera menos de esto sería preocupante, porque no estaría funcionando completamente el pulmón, ya sea por una causa obstructiva o restrictiva. Pero si fuera mucho más de 6 litros, eso también es preocupante, porque quiere decir que el paciente está hiperventilando o está manejando capacidades de volúmenes mayores de los que normalmente debería manejar. La otra es volumen del espacio muerto, que esto del espacio muerto es que todo el aire que ingresa a nuestro cuerpo pero no es intercambiado. Así que se le da muerto porque en realidad no ayuda, no tiene función, y es que el aire que ingresa pero no hace intercambio. Pero se le divide en tres espacios: muerto, alveolar, que es todo el aire que se logra llegar al espacio alveolar, pero no se intercambia por alguna razón, o sea, hay una pérdida de integridad. Integridad de la membrana, o no hay falta de irrigación, o hay alguna falla anatómica, o lo que sea, pero él se llegó, no se intercambió, no hubo intercambio anatómico, y el aire no llega al espacio alveolar y queda atrapado en las vías respiratorias superiores. Es decir, que el aire que nosotros ahorita tenemos en la vía respiratoria, en la tráquea, los bronquios principales, la laringe, los senos paranasales, la boca, la nariz, todo ese aire que no va a llegar al pulmón y que no se va a cumplir su función, pero que de todos modos sirve porque es un espacio anatómico e empuja el aire que sí va a llegar a intercambiarse en espacio muerto fisiológico. Será la suma de las que de dos normalmente se espera un espacio muerto, ¿sí? En un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona normalmente lo que respira 6 litros en un minuto, 4.2 son de espacio muerto, o sea que no se va a intercambiar, y apenas menos del 2.5 o 5.5 es lo que realmente el cuerpo necesita para poder intercambiarse. Bueno, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos.